Cada cosa en su sitio. Cuento de Hans Andersen. Hace de esto más de 100 años, detrás del bosque, a orillas de un gran lago, se levantaba un viejo palacio, rodeado por un profundo foso en el que crecían cañaverales, juncales y carrizos. Junto al puente, en la puerta principal, había un viejo sauce, cuyas ramas se inclinaban sobre las cañas. Desde el valle llegaban sones de cuernos y trotes de caballos. Por eso la zagala se daba prisa en sacar los gansos del puente antes de que llegase la partida de cazadores. Venía ésta a todo galope, y la muchacha hubo de subirse de un brinco a una de las altas piedras que sobresalían junto al puente, para no ser atropellada. Era casi una niña, delgada y flacucha, pero en su rostro brillaban dos ojos maravillosamente límpidos. Mas el noble caballero no reparó en ellos. A pleno galope, blandiendo el látigo, por puro capricho dio con él en el pecho de la pastora, con tanta fuerza que la derribó. Cada cosa en su sitio, exclamó. El tuyo es el estercolero. Y soltó una carcajada, pues el chiste le pareció gracioso, y los demás le hicieron coro. Todo el grupo de cazadores prorrumpió en un estruendoso griterío, al que se sumaron los ladridos de los perros. Era lo que dice la canción: borrachas llegan las ricas aves. Dios sabe lo rico que era. La pobre muchacha, al caer, se agarró a una de las ramas colgantes del sauce, y gracias a ella pudo quedar suspendida sobre el barrizal. En cuanto los señores y la jauría hubieron desaparecido por la puerta, ella trató de salir de su atolladero, pero la rama se quebró y la muchachita cayó en medio del cañaveral, sintiendo en el mismo momento que la sujetaba una mano robusta. Era un buhonero que, habiendo presenciado toda la escena desde alguna distancia, corrió en su auxilio. Cada cosa en su sitio, dijo, remedando al noble en tono de burla y poniendo a la muchacha en un lugar seco. Luego intentó volver a adherir la rama quebrada al árbol, pero eso de cada cosa en su sitio no siempre tiene aplicación, y así la clavó en la tierra reblandecida. Crece si puedes. Crece hasta convertirte en una buena flauta para la gente del castillo. Con ello quería augurar al noble y a los suyos un bien merecido castigo. Subió después al palacio, aunque no pasó al salón de fiestas. No era bastante distinguido para ello. Solo le permitieron entrar en la habitación de la servidumbre, donde fueron examinadas sus mercancías y discutidos los precios. Pero del salón donde se celebraba el banquete llegaba el griterío y alboroto de lo que querían ser canciones. No sabían hacerlo mejor. Resonaban las carcajadas y los ladridos de los perros. Se comía y bebía con el mayor desenfreno. El vino y la cerveza espumeaban en copas y jarros, y los canes favoritos participaban en el festín. Los señoritos los besaban después de secarles el hocico con las largas orejas colgantes. El buhonero fue al fin introducido en el salón, con sus mercancías. Solo querían divertirse con él. El vino se les había subido a la cabeza, expulsando de ella a la razón. Le sirvieron cerveza en un calcetín para que bebiese con ellos. ¡Pero deprisa! Una ocurrencia por demás graciosa, como se ve. Rebaños enteros de ganado, cortijos con sus campesinos fueron jugados y perdidos en una sola carta. Cada cosa en su sitio, dijo el buhonero cuando hubo podido escapar sano y salvo de aquella Sodoma y Gomorra, como él la llamó. Mi sitio es el camino, bajo el cielo, y no allá arriba. Y desde el vallado se despidió de la zagala con un gesto de la mano. Pasaron días y semanas, y aquella rama quebrada de sauce que el buhonero plantara junto al foso seguía verde y lozana. Incluso salían de ella nuevos vástagos. La doncella vio que había echado raíces, lo cual le produjo gran contento, pues le parecía que era su propio árbol. Y así fue prosperando el joven sauce, mientras en la propiedad todo decaía y marchaba del revés, a fuerza de francachelas y de juego, dos ruedas muy poco apropiadas para hacer avanzar el carro. No habían transcurrido aún 6 años cuando el noble hubo de abandonar su propiedad convertido en pordiosero, sin más saber que un saco y un bastón. La compró un rico buhonero, el mismo que un día fue objeto de las burlas de sus antiguos propietarios, cuando le sirvieron cerveza en un calcetín. Pero la honradez y la laboriosidad llaman a los vientos favorables, y ahora el comerciante era dueño de la noble mansión. Desde aquel momento quedaron desterrados de ella los naipes. Mala cosa, decía el nuevo dueño. Viene de que el diablo, después de que hubo leído la Biblia,
quiso fabricar una caricatura de ella e ideó el juego de cartas. El nuevo señor contrajo matrimonio. ¿Con quién dirías? Pues con la zagala, que se había conservado honesta, piadosa y buena, y en sus nuevos vestidos aparecía tan pulcra y distinguida como si hubiese nacido en noble cuna. ¿Cómo ocurrió la cosa? Bueno, para nuestros tiempos tan ajetreados sería esta una historia demasiado larga, pero el caso es que sucedió, y ahora viene lo más importante. En la antigua propiedad todo marchaba a las mil maravillas. La madre cuidaba del gobierno doméstico y el padre de las faenas agrícolas. Llovían sobre ellos las bendiciones. La prosperidad llama a la prosperidad. La vieja casa señorial fue reparada y embellecida. Se limpiaron los fosos y se plantaron en ellos árboles frutales. La casa era cómoda, acogedora, y el suelo brillante y limpísimo. En las veladas de invierno, el ama y sus criadas hilaban lana y lino en el gran salón, y los domingos se leía la Biblia en voz alta, encargándose de ello el consejero comercial, pues a esta dignidad había sido elevado el exbuhonero en los últimos años de su vida. Crecían los hijos, pues habían venido hijos, y todos recibían buena instrucción, aunque no todos eran inteligentes, en el mismo grado, como suele suceder en las familias. La rama de sauce se había convertido en un árbol exuberante, y crecía en plena libertad, sin ser podado. Es nuestro árbol familiar, decía el anciano matrimonio, y no se cansaban de recomendar a sus hijos, incluso a los más ligeros de cascos, que lo honrasen y respetasen siempre. Y ahora dejemos transcurrir 100 años. Estamos en los tiempos presentes. El lago se había transformado en un cenagal, y de la antigua mansión nobiliaria apenas quedaba vestigio. Una larga charca, con unas ruinas de piedra en uno de sus bordes, era cuanto subsistía del profundo foso, en el que se levantaba un espléndido árbol centenario de ramas colgantes. Era el árbol familiar. Allí seguía, mostrando lo hermoso que puede ser un sauce cuando se lo deja crecer en libertad. Cierto que tenía hendido el tronco desde la raíz hasta la copa, y que la tempestad lo había torcido un poco, pero vivía, y de todas sus grietas y desgarraduras, en las que el viento y la intemperie habían depositado tierra fecunda, brotaban flores y hierbas, principalmente en lo alto, allí donde se separaban las grandes ramas. Se había formado una especie de jardincito colgante de frambuesas y otras plantas que suministran alimento a los pajarillos. Hasta un gracioso acerolo había echado allí raíces y se levantaba, esbelto y distinguido, en medio del viejo sauce, que se miraba en las aguas negras cada vez que el viento barría las lentejas acuáticas y las arrinconaba en un ángulo de la charca. Un estrecho sendero pasaba a través de los campos señoriales, como un trazo hecho en una superficie sólida. En la cima de la colina lindante, en el bosque, desde la cual se dominaba un soberbio panorama, se alzaba el nuevo palacio, inmenso y suntuoso, con cristales tan transparentes que habríase dicho que no lo sabía. La gran escalinata frente a la puerta principal parecía una galería de follaje, un tejido de rosas y plantas de amplias hojas. El césped era tan limpio y verde como si cada mañana y cada tarde alguien se entretuviera en quitar hasta la más ínfima brizna de hierba seca. En el interior del palacio, valiosos cuadros colgaban de las paredes y había sillas y divanes tapizados de terciopelo y seda que parecían capaces de moverse por sus propios pies, mesas con tablero de blanco mármol y libros encuadernados en tafilete con cantos de oro. Era gente muy rica la que allí residía, gente noble. Eran varones. Si te gustó el cuento, te invito a que te suscribas al canal, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.